Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que usted siempre tiene con la política, porque la política sí importa aquí en Café y Palabras. Hoy vamos a conversar sobre el tema de pensiones. El Instituto de Estudios Sociales de Población en Población de la Universidad Nacional tiene a varios investigadores participando de este diálogo para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Han hecho varias propuestas más que interesantes para buscar mejorar el sistema de pensiones y sobre todo se le ha hecho más ruido a una pensión mínima universal, pero hay otras tres propuestas que son muy interesantes, que están en el tapete para la discusión y que sin duda deben ser de atención de todos los decisores en nuestro país. Para eso conversaremos con el economista Leiner Vargas para tener claridad de estas propuestas y por supuesto para que usted esté informado de que desde varios espacios de nuestra sociedad se está pensando en una mejor Costa Rica. Pero antes de hablar con Leiner, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Tenemos que buscar en el tema de pensiones nuevos ingresos para las pensiones. Los jóvenes hoy constantemente repiten que no van a tener derecho a pensión cuando lleguen a viejos. De alguna manera tienen razón, pero también se ha hecho, por otro lado, mucho ruido alrededor de esos temores que vienen a deteriorar los recursos que pudiera estar recaudando la Caja Costarricense de Seguro Social para pensiones. Recordemos que el sistema de pensiones es totalmente separado del sistema de salud. En el sistema de salud la caja está sobrada, tiene recursos, no está quebrada como irresponsablemente algunos han afirmado, pero en el caso de las pensiones sí pudiera ser que el sistema, por la forma que es, de que los más jóvenes al final de cuentas sostienen el sistema para los que están pensionados, pudiera en ese cambio generacional estar dando palos de ciego muy pronto y sacrificando de alguna manera el ingreso de recursos para que los jóvenes de hoy puedan tener pensión. Pero si no buscamos recursos frescos y seguimos pensando en que el sistema de pensiones tiene que financiarse con el aporte del patrono, con el aporte del empleado, nunca vamos a alcanzar una cantidad significativa. Yo he propuesto en varias ocasiones que los recursos y el oro de Cruzitas pudiera ser enviado a un paquete de recursos que recoja la Caja Costarricense de Seguro Social para fortalecer el tema de una pensión no contributiva, una pensión universal. Pero hay otras propuestas, oigámoslas, pero sobre todo tomemos decisiones que urgen para esas nuevas generaciones, para esas generaciones que están ansiosas de saber si cuando lleguen a viejos tener la posibilidad de tener una pensión. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y tal como les prometimos, vamos a conversar con el economista Leiner Vargas, que además de economista es investigador y el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional ha hecho unas propuestas muy interesantes dentro del marco del Diálogo Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones y en vista del temor que existe sobre todo en la población más joven de no poder contar con pensión dentro de unos años, que es una bola que anda ahí que se repite entre los jóvenes, un tema que los hace desilusionarse de la posibilidad de cotizar a cualquier régimen por el temor de no tener pensiones y el envejecimiento de la población, pues hace más que atractivo este tema. Leiner, como siempre, agradecerte consideración y la apertura siempre de estar aquí participando en mis programas. Muy, muy agradecido más bien con vos, la oportunidad siempre de que los radioescuchas y ahora a través de las plataformas digitales nos puedan escuchar los ciudadanos, que creo que pues es un tema de muchísimo interés, tanto para los que están en este momento con una expectativa de pensión en los próximos años, como aquellos que están iniciando su vida laboral y bueno, tienen que preguntarse cuál va a ser, digamos, su futuro en materia de pensiones. Y bueno, muy agradecido también con el IDESPO. Vos sabés que yo trabajo para el SIMPE de la Universidad Nacional, que es un instituto hermano del IDESPO, y en la comisión técnica de este Diálogo Nacional de Pensiones, el IDESPO me pidió que los acompañara y efectivamente hicimos una serie de propuestas en aras de darle un carácter, digamos, mucho más incluyente a la propuesta de reformas al Sistema Nacional de Pensiones. Creo que desde la perspectiva universitaria, digamos, lo que nos interesa es que se robustezca, que el sistema pueda llegar a ser un sistema universalizado, es decir, que cubra a toda la población y además que existan condiciones para que haya más flexibilidad y justicia a la hora de entregar estos recursos que son en realidad, en el caso de los que están asociados a una cotización, son de los trabajadores. Y hay veces se nos hace ver o pareciera que el Estado te está dando una dádiva, una compensación, pero no, en realidad son recursos que han sido aportados por los y las trabajadoras y que ciertamente tienen una regulación, pero que son de los trabajadores como tal. Y ahí tenemos varios huecos, Claudio y amigos. El primero es la situación del diagnóstico del IBM, del sistema, digamos, de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, que cubre a la gran mayoría de los trabajadores. Es decir, cubre más de 1.250.000 trabajadores que están afiliados a lo que podríamos llamar nosotros la Seguridad Social costarricense. Ciertamente hay regímenes especiales como el del Magisterio, el del Poder Judicial, los regímenes de Hacienda, etcétera. Algunos pequeños núcleos de trabajadores que tienen un sistema propio muy especializado, pero en el caso particular de la población costarricense, digamos, los que andamos a pie, para decirlo así, estamos cubiertos por esa sombrilla llamada Caja Costarricense del Seguro Social. Este régimen
tiene lo que se conoce como un régimen de reparto. Y esto es importante decírselo a las personas trabajadoras y a la ciudadanía en general. Un régimen de reparto es un régimen donde hay una olla única, donde se van depositando las pensiones, las contribuciones que se hacen hoy, ¿ah? Y que van generando a partir de la capitalización de este fondo, los intereses y los resultados de inversión de este fondo van generando recursos y con esa plata se va pagando a todos los pensionados del régimen. O sea, no hay una individualidad, sino que hay una olla común. Bueno, la situación que tenemos es que hay factores estructurales, tanto del demográficos, desde el punto de vista, digamos, de la caracterización de la población costarricense, ¿verdad? Que nos estamos haciendo mucho más adultos, más viejos, por decirlo así, aunque como dice mi tía, viejo solo el ropero, pero en realidad la población costarricense se está envejeciendo, ¿verdad? Y entonces el cambio en la pirámide poblacional está generando que haya menos trabajadores cotizantes nuevos por cada persona que recibe beneficios en la pensión al final. Pero adicionalmente a eso, estamos teniendo un proceso de envejecimiento más largo, es decir, Esperanza de vida. vamos a tener una vida más larga en promedio y esa tendencia no para, a pesar de que ha habido un deterioro en los sistemas de salud pública y hay algún deterioro en algunos indicadores después de la pandemia. La sociedad costarricense es una de las sociedades más longevas de edad y bueno, todos queremos llegar a tener una vejez digna, pero sobre todo una vejez en buenas condiciones y ojalá una vejez no en pobreza, ¿verdad? Y esa sostenibilidad entre los cotizantes, las cuotas, el tamaño de la olla y los pensionados son variables muy particulares que están cambiando, digamos, la geografía del Sistema Nacional de Pensiones. Y los datos duros de los estudios actuariales recientes muestran que de no hacer nada, ¿verdad? El sistema podría empezar a tener problemas serios a partir del año 2035-2036. Estamos a una década de que reviente un problema y es que no alcance, digamos, los intereses generados y los rendimientos del fondo para pagar las pensiones de las personas que están en ese sistema. Leiner, estamos conversando con el economista Leiner Vargas y vamos a conversar sobre una propuesta que ha hecho desde el IDESPO, la Universidad Nacional, para nutrir de recursos al sistema de pensiones y buscar una pensión universal. Varias cosas, has dicho cosas muy interesantes. Lo primero, pienso por lo último, para nuestros oyentes. La caja no está quebrada, lo que estamos hablando es de un sistema de pensiones que no es sostenible en el tiempo, por lo que vos acabas de explicar, por todas las variables que vos has dado en este momento, porque en el tema de salud y en el tema de atención a los pacientes, pues la caja lo que tiene que mejorar es su servicio, pero no es carencia de recursos. Ahora bien, hace algunos días a mí me llamó mucho la atención cuando vi la noticia de la propuesta que ustedes hacían y que vos planteabas en los medios de comunicación, por una razón, y aquí quiero el conocimiento del economista. Yo he venido diciendo hace muchos días de que nosotros tenemos que buscar alguna forma de nutrir al sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social más allá del aporte patronal y del aporte de los beneficiarios, de los empleados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por lo que vos explicabas, una población que el nivel de crecimiento viene decreciendo, una población que envejece y requisitos personales del adulto mayor que cada día son mayores y entonces, por otro lado, ante la falencia, ante el sistema actual,
se pasa castigando mucho al pensionado diciéndole, bueno, ya no son 58, 60 años, sino que son 63 su retiro, ya usted no va a cotizar tanto, sino que le vamos a aumentar la cotización, igual al patrono. O por otro lado se le dice, bueno, ya no le vamos a dar un 70, un 60, un 50, sino que vamos a darle menos de sus últimos salarios. Y eso ha venido pues también indisponiendo mucho a la gente sobre el sistema de pensiones. Me gustó mucho la propuesta de ustedes, porque ustedes lo que están proponiendo es nuevos recursos que no vienen de la bolsa ni del empleador, vienen de la bolsa del empleado, sino que son recursos frescos que vienen de otras actividades que podrían nutrir al sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y algo que dijiste antes que también quiero rescatar, es una pensión mínima universal. Hoy por hoy hay mucha gente en nuestro país que no tiene pensión. Cuando hablamos de pensión mínima universal es que todo aquel que tiene una mayoría de edad tenga una pensión. Hoy, si esa persona no ha cotizado a la Caja Costarricense de Seguro Social, pues lo que podrá tener opción es una pensión no contributiva, que son bastante bajas. Pero el sistema que ustedes proponen es un sistema que nutre los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social y que podría mejorar esas pensiones que hoy llamamos no contributivas, pero que serían una pensión mínima universal. Explicarnos cuál es la propuesta en sí, que ustedes la están basando en un cobro para el SIMPE, todas las transacciones SIMPE, y también un aporte solidario de las zonas francas que no pagan impuestos, que están exoneradas de muchos impuestos, pero que no deberían estar exoneradas de la solidaridad. Para explicarnos a detalle esa propuesta que ustedes están haciendo. Sí, entendiendo que estamos hablando del sistema de la caja en pensiones, no en salud, como bien aclaras. Lo primordial, el primer hueco que tenemos en el sistema de pensiones es que no es universal. Simple y sencillamente cubre a un porcentaje de la población que tuvo la oportunidad de trabajar, pero además la oportunidad de trabajar en actividades formales. Y entonces, el primer tema es que nosotros no quisiéramos como sociedad adultos mayores en condición de extrema o de pobreza. Correcto. Y la forma para resolver esa ecuación pasa por la creación de la pensión mínima universal. Pero la pensión mínima universal no se puede fundamentar en impuestos, más impuestos. No se puede cargarle a la población simple y sencillamente porque ya estamos tope en relación con el tema impositivo. Entonces, vamos a ver, la propuesta que nosotros hacemos es que las personas voluntariamente, desde el punto de vista de que es una propuesta para discutir como sociedad, utilicemos un mecanismo que ya hoy es muy exitoso de transacciones, que sería como una especie de ingreso por transacciones, que sea poquito, pero que sea una gotita de agua de cada uno de los costarricenses todos los días, porque todos los días, ya sea en el mercado, ya sea con una transacción pequeñita, nosotros hacemos una transacción vía el SIMP, el sistema interconectado de pagos electrónicos del Banco Central, para que nos entiendan las personas del SIMP. SIMP móvil que se hace cotidiano, que todos tenemos nuestro celular y una cuenta en el banco y se conecta y a través de ahí hacemos pagos. Lo que estamos planteando es que cada transacción el Banco Central le quite 20 colones y que esos 20 colones vayan a la olla común del fondo de pensiones el Fondo de Pensiones Universales. Eso significa que todos los costarricenses tenemos derecho a una pensión universal una vez que el fondo tenga fundamento. Eso significa que yo, al hacer transacciones vía SIMPE, estoy contribuyendo con ese fondo y por lo tanto también tengo derecho como ciudadano cuando tenga la edad de jubilación y si no tengo, otra pensión dentro del sistema, pueda tener una pensión universal. Pero algo muy importante
es que estamos hablando de un fondo, digamos, según los datos del Central, hay alrededor de unas 560 millones de transacciones, ¿verdad? En el SIMPE, lo que significa, si eso lo multiplicamos ¿En qué periodo se da esas en un año, en un digamos, año? Okay. Si eso lo multiplicamos por 20, que sería por cada transacción 20 colones, ¿verdad? Que cuando uno dice, bueno, yo pagué 1.000 colones y me dejaron 980, bueno, sí, ese es el ahorro simple, ¿verdad? Ese ahorro, ¿ah? Es un ahorro que cada uno realiza, pero que va a un fondo común. ¿Por qué un fondo común y no un fondo individual? ¿Y cuánto podría ser Porque el monto? Ibas a dar el monto vos, ibas a dar una aproximación. sí, el monto es de más de 10. El monto es de más de 10.000 millones de colones al año. Al año, ¿Ah? sí, es una cantidad O sea, considerable. digamos que en 5 años ya tendríamos un fondo lo suficientemente robusto, ¿verdad? Si a eso le agregamos lo que hoy se da en el sistema de pensiones no contributivas, es decir, si eso lo metemos ya como parte del fondo, y lo que se propone adicionalmente, que es, y es la segunda parte de esta propuesta, es que tengamos una contribución especial, solidaria de las zonas francas, que son las únicas, y además que son un sector bastante grande e importante, que no pagan impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que están exentas. Correcto. Y lo que hemos planteado no es un impuesto, es una contribución solidaria por los primeros 8 años. De tal manera que las empresas sepan que una vez que terminan los 8 años, ya en ese contexto no depositan más a ese fondo. Pero lo importante es que si le cobramos... ¿Y por qué, curiosidad, Leiner, por qué 8 años y por qué los primeros años y no esperar que estén bien sólidas en el país y que sea Porque después? las empresas, es por la forma en cómo está organizado institucionalmente el sistema de zonas francas, que tiene contratos de 9 años. Ah, muy bien. Y entonces las empresas lo que hacen es cambiar de personería jurídica cada cierto tiempo para seguir ¿verdad? En el sistema. La verdad es una forma de decir, usted se va a quedar aquí 8 años, pero si cambia de nombre, de personería jurídica, le toca que pagar otros 8 años. ¿Ah? Muy bien. Está muy interesante eso. Aquí hay, digamos, un poquito de cabeza del economista y un poquito digamos, de entendimiento de lo que las zonas francas son para el país. Lo que pasa es que hemos pensado, y esta propuesta la pensamos como un 8% y no el 15% que pide la OECD, ¿verdad? Que coticen al fisco. Ahora, vamos a ver, vos decís 8% que no sería un impuesto, sino que es un aporte solidario. Bueno, las empresas de la zona franca podría decir, eso suena muy bonito en el papel, pero al final de cuentas es lo mismo, es un impuesto de 8%. Sí, pero es muy importante que lo entendamos como contribución, porque entonces podría ser exento de los impuestos que pagan ellos en el resto del país, en el resto del mundo. O sea, es un mecanismo para decirles, mire, si usted paga impuestos en los Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica es absolutamente, ¿verdad? Incompetente para cobrar impuestos, porque yo tengo que pagar igual en Estados Unidos o en Europa. Bueno, pero aquí tiene una factura que usted contribuyó con la seguridad social, con el Sistema Nacional de Pensiones, con la pensión mínima universal, contribuyó con este 8%, de tal manera que si tiene que pagar el 25% en su país de origen, le descuenten ese porcentaje. Pero vea qué interesante, Claudio. Este monto, por 8 años, con las empresas de zonas francas, es más o menos, para que sepas un poquito del tamaño de esto, podría ser entre 0.4 y 0.5% del PIB anualmente. Estamos hablando de una cantidad muy importante, más de 250.000 millones de colones al año, que ingresarían a ese fondo.
nosotros, con un fondo de ese tamaño, y lo que vamos a hacer con el CIPE, ¿ah? Junto con las pensiones no contributivas, podemos empezar a pagarle a los ciudadanos de oro que no tienen una pensión, ¿ah? Una pensión de $250 al mes, y el fondo no se deteriora. Es decir, nosotros podemos desarrollar un Estamos fondo. hablando de unos 130.000 colones hoy, por ahí. Estamos hablando del límite, es más, la propuesta dice que la pensión mínima universal debe ser el límite que el INEC determine, saca a una persona de la pobreza. Hoy en la zona urbana son 127.000, en la zona rural 117.000, en promedio con 130.000 colones al mes, la persona ya no podría declararse en pobreza. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque estaríamos nosotros garantizando una pensión a las mujeres que se han dedicado por muchos años a cuidar a niños y ancianos en nuestro sistema social, que ha sido excluyente, tremendamente excluyente con las mujeres. Y podríamos también permitir que muchas de las personas que por alguna razón, por trabajar en el sector informal, por no haber podido cotizar suficiente para llegar al número mínimo de cuotas, por todas estas razones, puedan tener acceso a ese recurso. Pero este recurso es la pensión mínima de todos, Claudio, de todos los costarricenses. Entonces, si una persona dice, no, yo no quiero aportar al CIPE, no, ¿por qué? Porque usted también va a poder tener ese mínimo garantizado. Es decir, la idea es que los costarricenses sepamos que como sociedad no vamos a abandonar a nuestros adultos mayores. Okay. O me viene una que si pregunta una ahí. persona decide no tomarla porque no la necesita, ¿verdad? Yo recuerdo personas que dicen, no, yo tengo mis recursos, yo no necesito el apoyo de una pensión mínima universal. Bueno, no la toma, la dona al sistema. Pero lo más importante acá es que es universal, que es inclusiva y que efectivamente reconoce que la población de 65 años, en el caso de los hombres, de 63 y pico, en el caso de las mujeres, está siendo vulnerable, o sea, es muy vulnerable a caer en pobreza o a caer en pobreza extrema. Lenny, pero te quiero consultar algo. Esta pensión universal, mínima universal, se complementa con las otras pensiones del sistema, compite con ellos, se complementa. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, pensando en alguien que se pensiona por su salario, por sus cotizaciones? ¿Se le agrega algo con esta pensión mínima universal? Porque lo que te Es el primer nivel. Es el primer nivel de pensión. Okay. Es el nivel base de las pensiones. Yo sé que algunos dirán, pero es que el que se pensionó con 4 millones, ¿para qué va a querer los 130.000? Las más altas son 1.800.000, 1.900.000 en la caja. Sí, en la caja, pero en el sistema, digamos, lo que le quiero decir es, este mecanismo es un mecanismo para incluir a todos. Sí, es universal. La línea base. Ahora, cuando usted me dice, ok, esta situación hay que resolverla. Y podría ser más, en algún momento podría ser más de $250.000, $250, perdón. En el momento en el que la línea de pobreza suba, y cuando digo la línea de pobreza, es decir, la pensión, lo que va a intentar es mantener siempre a las personas fuera del límite de la pobreza. Este mecanismo de pensión mínima universal nos permitiría, por ejemplo, cubrir a la población, digamos, que está en este momento, mucha de la población que está en este momento en condición de extrema y de pobreza. Ahora, y digo, no es excluyente. Son dos mecanismos, el CIMPE y las zonas francas. En el CIMPE me hablaste de 10.000 millones de colones al año, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok,
Ahí es un aporte de 20 colones en cada transacción. Si Claudio hace una transacción de 1.000 colones, aporta 20. Si hace una transacción de 100.000, aporta 20 también. No es 20. porcentual. Todo el mundo aporta 20 colones. Ok, Es un monto. ahí tienes un Exacto. ahí te da un cálculo de acuerdo a lo que el Banco Central dice que mueve siempre todos los años. En zonas francas, ¿cuánto calculas que puede hacer ese aporte? Es entre el 0.4 y 0.5 del PIB. Estamos hablando entre Claro. 220 Montón de plata. y 250.000 millones de colones al año. Estamos hablando de mucha plata. Ok, y los que no tienen pensión hoy, porque hay mucha gente, yo conozco a varias personas adultos mayores que nunca cotizaron, que no tienen derecho prácticamente a una pensión no contributiva, esas personas podrían estar solicitando esa pensión mínima universal. Vamos a ver, se aprueba en la Asamblea Legislativa, se dice que sí, está excelente la idea de la pensión mínima universal propuesta por el IDES, por la Universidad Nacional. Vamos a recaudar esos dineros durante un año y a partir de el mes 13 empezamos a pagarle a todos aquellos o cómo funcionaría. La propuesta es que la pensión mínima universal se empiece a pagar a partir del 5º año. Quinto año, ok. O sea, nuestra propuesta no es irresponsable decir desde ya copemos el fondo, porque la idea es que el fondo sea lo suficientemente robusto para que lo que se utilice son los intereses ganados y que el modelo de cobertura universal empiece por las personas que hoy no tienen ninguna pensión. Por supuesto. O sea, el punto de partida es usted para solicitar esta pensión universal tendría que tener una condición, una única condición, empezando, digamos, en el 5º año, y es usted no tener la edad de pensión, pero no estar recibiendo ninguna pensión. O sea, para decirlo así, primero los más pobres, primero los que están más excluidos, hasta que el fondo se vaya fortaleciendo y pueda tener la cobertura universal. Pero la idea del fondo es que se utilicen solo los rendimientos del fondo y no el capital que se va a acumular. Okay. Por eso son 8 años para zonas francas, por eso la idea del SIMPE como un mecanismo, ¿verdad?, que va creciendo y que va generando anualmente un ingreso adicional. Y por eso, digamos, y yo en esto soy, digamos, y hemos ido en la Universidad Nacional, no creemos que tengamos la verdad absoluta, la contribución posible de cualquier otro fondo o mecanismo que se le sume a ese gran fondo de pensión universal. O sea, el fondo de pensiones no contributivas, aportes que puedan venir, no sé, de la Lotería Nacional, aportes que puedan venir de intercambios de deuda externa, aportes que puedan venir de estados, amigos que nos colaboren con todo lo que, vamos, aquí la idea es ¿Quién que el administra país los recursos? La institución que hoy en día La misma caja. administra los recursos, la caja costarricense del Seguro Social, en lo que se llama régimen no contributivo, Okay. ¿verdad? Que es totalmente distinto al sistema del régimen contributivo. Obviamente habrá que crear un reglamento, habrá que ponerlo, digamos, darle un fortalecimiento a la institucionalidad. Y algo muy importante acá, tendríamos que determinar cuáles ciudadanos y cuántos extranjeros, nicaragüenses sobre todo, persona que ha vivido en Costa Rica y que ha colaborado con este país, tendrían derecho a ese fondo. Tenemos que, digamos, no podemos ser mezquinos en decir, y lo digo con toda tranquilidad, que hay muchísimos ciudadanos nicaragüense, costarricense, ¿verdad?, que ha laborado por años en Costa Rica y que no tiene acceso a una pensión y que vive hoy ya adulto mayor, digamos, sometido a un gran estrés porque no tiene esos recursos. O sea, aquí hay que ser justos y tener algún mecanismo de compensación. Y el único requisito para gozar de esa pensión mínima universal es la edad.
No tiene nada que la- ver con cuánto contribuiste, cuánto pagaste, cuántos simpes hiciste, nada que ver, solo la edad. No, Claudio, porque aquí la idea es que las generaciones, tanto horizontalmente, ¿ah?, como verticalmente, seamos solidarios. Por eso el fondo es un fondo de pensión mínima universal incluyente, y por eso le llamamos a la propuesta una propuesta incluyente, porque es todos de este fondo vamos a poder tener el mínimo para no ser pobres en en nuestra adultez. Hay que entender que este tema no resuelve, Claudio, todos los problemas. No, este es un punto de partida. Este es el punto para hacer que el sistema sea universal y que entendamos que la abuelita que nos cuidó o que cuidó la casa y al familiar, y que no fue a trabajar, pero que trabajó en su hogar durante muchos años, hoy también necesita un apoyo. ¿Ah? Y mira, yo diría que en todas las familias hay personas, de repente nos acordamos del abuelito, ¿verdad?, que trabajaba en el campo y que no pudo cotizar o no cotizó por las razones X o y necesita una pensión. Esta pensión es mínima, ¿verdad que es importante? Es mínima, ¿no? No es para tener gente que viaja al exterior, ni condiciones extraordinarias, no. Acuérdense que el límite de pobreza lo que cubre son las 3 comidas diarias decentemente, y una condición básica, digamos, de mantenimiento del ser humano. Habrá que fortalecer los sistemas de seguridad social, hacerle más barato igual a los ancianos mayores el transporte, y todas esas cosas deberán seguir. Pero digamos, nosotros no deberíamos de tener personas adultos mayores en la calle pidiendo para subsistir, ¿no? Ese es el concepto detrás de esto. No deberíamos de tener adultos mayores en condición de vulnerabilidad, en el cuidado, etcétera, que requiere. Muy bien. Esa Vamos a un es la corte comercial primera propuesta. y ya regresamos. Estamos aquí en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos conversando con el economista, el doctor Leiner Vargas Alfaro,
quien a nombre del IDESPO, a nombre de la Universidad Nacional, dentro del marco del Diálogo Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, han hecho propuestas muy interesantes. Ya hablamos de la que ha sido más divulgada, que está basada en buscar una pensión mínima universal para todos los costarricenses, óigase bien, todos los costarricenses, inclusive aquellos que no cotizan o que no han cotizado, por medio de un impuesto, bueno, un impuesto, no, un aporte solidario de las horas francas de un 8% después de durante 8 años, los primeros 8 años de establecimiento en Costa Rica, y por medio de 20 colones que se cobrarían por cada movimiento simple. 20 colones en general, no importa el monto de transacción, se cobraría 20 por cada transacción. Pero hay otras tres propuestas más que ustedes han hecho, Leiner, y me gustaría que nos las comentaras para ilustración de todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sí. Una segunda propuesta que hemos hecho tiene que ver con generar incentivos para la inclusión de las mujeres al trabajo formal. Y esto viene de una propuesta que ya tenemos en curso en la Universidad Nacional para estudiantes de colegios públicos y de zonas rurales, que nuestra forma de, digamos, promediarle las notas tiene un mecanismo positivo para estos lugares. Y creemos que esta misma versión debería de sumarse al sistema de cotizaciones, al IBM. Es para todos conocido que las mujeres hoy tienen una tasa de desempleo más alta que los hombres, pero es tremendo lo que ha pasado en los últimos años después de la pandemia, y es que ha habido una salida masiva de la PEA femenina de la fuerza laboral. Y esto significa que las oportunidades de las mujeres, tanto en el sector formal como en el sector informal, son cada vez menores. Lo que queremos es formalizar más al sector de trabajadoras mujeres. Y esto obliga a dar un esquema de incentivos. Y lo proponemos así. Por 10 años, para un solo patrono, es decir, para un único patrono, la posibilidad de cotizar 20% menos en la contribución del patrono y 10% menos en la contribución de la trabajadora por 10 años de relación laboral formal, por única vez para un solo patrono. Es decir, para garantizar que ese patrono tenga incentivo de contratación de la mujer, de las mujeres en general, para garantizar que tenga incentivo en la permanencia de esa mujer en la condición de trabajadora formal, y para garantizarle también al sistema una entrada más justa de las mujeres al esquema formal de pensión. Y esto significa que la cotización de los seguros sociales de la mujer, si bien es cierto, va a ser más baja, al ser solo para las mujeres que están excluidas hoy, no representa un monto muy alto, pero sí representa un incentivo para tener esa relación. No opera este incentivo para personas trabajadoras ya contratadas, no opera este incentivo para personas que ya hayan estado en el sistema laboral formalmente. Es decir, opera este incentivo para personas trabajadoras, mujeres nuevas en el mercado laboral, que sea su primera vez de ingreso a el sistema. Este incentivo genera, por un lado, en la primera parte de los años laborales, un pequeño costo marginal para la caja del seguro, para el sistema del seguro social, pero eleva el número de trabajadoras formales durante los restantes 25 años de la vida laboral esperada de la mujer, generando una compensación, digamos, del mecanismo a lo largo de la vida laboral. Y
esta flexibilización del sistema de cuotas permitiría que en los primeros años de la vida laboral, donde la mujer podría ser fértil, ¿verdad? Tener interés, ¿ah? Se compensaría para el patrono porque puede contratarla con un costo más bajo, ¿verdad? En términos de cargas sociales, y eso le permitiría estar de tú a tú con la condición del hombre, digamos, para decirlo así. En la segunda etapa de la vida laboral de las mujeres, el tema es más cuido y otras cosas, y ya no tanto el tema de procreación, digamos, de la edad fértil de la mujer. Esta propuesta es una propuesta, además, que le hemos discutido internamente con el departamento, digamos, encargado de atender los temas de género en la universidad, y creemos que es tremendamente importante abordarla no como un subsidio, sino como un esquema, digamos, de darle prioridad a la contratación formal de las mujeres. Esto nos puede ayudar a balancear la pega, es decir, a que en el trabajo formal y la contribución a la seguridad social haya más mujeres, pero sobre todo reconoce que a pesar de los avances en igualdad de género, nuestra sociedad continúa todavía grandes espacios de oportunidad en el tema de atención especial de las mujeres, en este caso, en su versión de mujeres trabajadoras. ¿Qué te parece? No, me parece excelente, sobre todo porque se habla mucho de la desigualdad que hay entre el trato que se le da en las contrataciones a los hombres y a las mujeres. Inclusive los datos que salen del INEC y de otras instituciones de nuestro estado es que hay una desigualdad para hacer lo mismo en los mismos trabajos, en los salarios de hombres y de mujeres. Me parece muy bien. Esa sería la tercera propuesta de ustedes. Esa es la segunda. La Digamos, segunda. primera es Bueno, la versión primera es Simpe y Zonas Francas van juntas. Esta es la segunda. la segunda. Y la Y esta tercera. es la tercera. La tercera es la siguiente. Desde nuestra perspectiva, hay que corregir una injusticia que ha habido ya por muchos años en el sistema. Y es que cuando llegas a la edad de 65 años, en el caso de hombres, 63 en el caso de mujeres, y no cumplís con todas las cuotas, la Caja del Seguro Social dice, hasta que usted no cumpla con las cuotas, no se puede pensionar. Correcto. Eso, desde nuestro punto de vista, y dicho y discutido con especialistas en edad, tercera edad, digamos, de nuestra universidad, eso es una injusticia. Porque el derecho a recibir una pensión no se puede violentar, ¿verdad? Una vez marcada la edad límite. Entonces, la propuesta es que las personas que lleguen a 65 años con menos cuotas puedan pensionarse con un equivalente actuarial a lo que han cotizado. Es decir, hacer justicia en el sentido de que, si bien es cierto, no se van a poder pensionar con la misma pensión si cumplían las 400 y pico de cuotas, pero si llegaron a 300 pueden tener derecho a la pensión sobre esas 300 cuotas. Y se le puede dar la oportunidad de que siga cotizando, si quiere, para completar las cuotas, o que simplemente se quede con la pensión sobre la cual cotizó. Esta propuesta reconoce que no podemos forzar a los adultos mayores a que permanezcan en su condición de, digamos, de empleados, de trabajadores, porque hay un requisito en el sistema. El derecho a la pensión, digamos, se reconocería en el sentido de en función de sus cotizaciones. Y lo digo porque conozco cientos, si no varios cientos de casos de personas que están ahí, no están ni pensionadas ni no pensionadas, terminaron
Pero ¿quién contrata a una persona a los 65 años y le paga la seguridad social? Entonces tienen un gran dilema Sí, porque claro. tienen que Está en no un solo limbo, en un limbo. sobrevivir, sino que además cotizar la cuota. Es decir, estamos ahorcando, digamos, al adulto mayor. Esta fórmula resolvería una injusticia que ha venido sucediendo por muchos años, de que hay muchas personas que cotizaron al sistema, pero que no cotizaron tantas cuotas como el sistema reconoce. Y esto, si bien es cierto, nos crea un efecto, digamos, de derecho, es un derecho que consideramos absolutamente justo. Es decir, que la persona reciba en función de lo que cotizó una pensión que cargada la pensión mínima universal probablemente ya va a ser una pensión un poquito más. Me parece muy justo porque en ocasiones se estira tanto por las mismas cuotas la pensión que puede ser que de alguna forma esa persona no vaya, muera antes a los 75, a los 73, cotizó una buena parte, nunca tuvo la totalidad de las cuotas y ni él ni su familia nunca pudieron disfrutar de esa pensión. ¿Y cuál es la otra? Sí, Sería bueno, dale. La última, ¿no? Y en esta, pues por supuesto que yo creo que esta es una de esas cosas que hace justicia ante el sistema, porque se crearon requisitos absurdos, y uno de estos es este requisito de no ofertar pensiones parciales al sistema cuando el trabajador tiene cuotas parciales. Y es la posibilidad de que las personas decidan después de 55 años si quieren o no quieren pensiones. Y lo digo porque suena tal vez muy liberal, y vos conocés mi trayectoria académica, inclusive política, y para nada me pueden llamar una persona neoliberal o ese tipo, pero es muy justo porque hay personas que podrían tener la libertad de pensionarse antes de cumplir los 65 o 63 años, con las cuotas que tenga y con el ciclo que tenga de pensión. Si la persona ya cumplió las 400 cuotas y tiene 55 años, que tenga el derecho a pensionarse, pero se pensione con un derecho actuarial asociado con el número de cuotas que tiene. Esto lo que genera o lo que me permite es que sea la persona que decida y no el sistema que decida. Hay personas que probablemente van a querer pensionarse a los 70 años y yo tengo aquí compañeros y amigos y dicen, no, yo no me voy hasta que no me echen de aquí. Pero la verdad, hay profesiones y hay oficios pero muy cargados, en donde la gente necesita retirarse. Como el tema de la educación. Antes, hay algunos temas en el sector educativo, hay algunos temas, por ejemplo, los choferes de autobuses, gente que está en condiciones muchas veces de exposición a jornadas largas, muy pesadas, agotadoras. No de 8 horas ni de 6 horas, sino de más horas. La Inés. Entonces, aquí esas son las 4 propuestas y las dejamos en el bloque, digamos, que nos pidió la Suprema. Ahí no están en debate interno porque el foro es un foro inclusivo, ¿verdad? De sumar propuestas, pero ahí las dejamos sobre todo porque viene un proceso de discusión nacional. Pero me parece también va a haber que las propuestas y que sea el pueblo de Costa Rica el que determine en cierta medida qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes. Esas son, digamos, las 4 propuestas, digamos, que hemos hecho y avalamos muchas de las discusiones que tuvimos y que seguimos teniendo todavía en este foro,
pero es que, Claudio, ya no se vale solo pensar en quitar beneficios, en aumentar la edad, en aumentar la cuota y además pierde credibilidad el sistema con los muchachos Así más es. jóvenes, con la juventud. La idea es garantizar que haya una justicia intergeneracional y que una reforma al Sistema Nacional de Pensiones de verdad resuelva y no sea simplemente un poquito de paliativo para tirar el sistema 3, 4, 5 años más para adelante. No, me parece fabuloso que nos pongan a pensar, que nos pongan a analizar a la sociedad en general, a discutir estos temas, que al final de cuentas es legislar en beneficio de todos nosotros, porque todos vamos para viejos. Entonces es importante tener claro que cuando se habla de pensiones, todos deberíamos intentar sacar adelante proyectos tan viables como los que vos has planteado. Leiner, como siempre, agradecerte, se nos acabó el programa, pero agradecerte la gentileza de habernos atendido y sobre todo agradecerle al IDESPO y a todos los investigadores, entre esos vos, que estén pensando por una mejor Costa Rica y más solidaria. Muchas gracias. Gracias a todos Un ustedes placer. por habernos acompañado y los esperamos en la próxima edición de Café y Palabras, aquí donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.